Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación, en el que vamos a platicar de un tema muy importante en la construcción de un Estado constitucional de derecho y, como ahora se dice, un Estado constitucional de derechos. Me refiero a la inamovilidad de los jueces, particularmente en el contexto de las entidades federativas. Los principios de independencia e imparcialidad en buena medida dependen a la hora de materializarse de que nuestras personas juzgadoras sean inamovibles y por tanto tengan seguridad, confianza y certeza a la hora de dictar sus resoluciones de manera autónoma e independiente. Para entender este importante tema, le doy la bienvenida a Isidro Emanuel Muñoz, magistrado de circuito. Isidro, qué gusto recibirte en este programa especial. Bienvenido. Muchas gracias, siempre un placer, doctor. Oye, obviamente vamos a platicar de algún asunto concreto que fue materia de conocimiento por parte del órgano al cual tú estás adscrito, un tribunal colegiado circuito. Pero antes te pido, porque sé también que tienes una perspectiva muy amplia de índole académica, intelectual, eres autor de obra publicada sobre temas de constitucionalismo, ¿por qué pensar la independencia judicial en la clave del Estado constitucional de derecho? ¿Cómo contribuye? ¿Qué aporta? ¿Por qué es necesaria? Si es que es necesaria. Yo creo que sí, pero bueno, ya tú nos dirás, la independencia judicial. Muchas gracias, doctor. Muy interesante pregunta. En realidad, habría que preguntarnos, cuando se habla de independencia judicial, entendemos que hay una protección reforzada a los juzgadores para desarrollar sus funciones. Entonces, alguien podría preguntarnos, ¿y por qué los jueces? ¿Por qué no dar esta protección reforzada a otras profesiones? ¿De qué privilegios gozan? Y la respuesta creo que la han dado académicos en dos vertientes. Necesitamos proteger la independencia judicial para que funcione la división de poderes y sea tal, pero también la necesitamos proteger para que efectivamente podemos encontrarnos sujetos a un Estado de derecho. Entonces, la división de poderes y las funciones que le fueron encomendadas al Poder Judicial requieren de ciertas protecciones para poder desarrollar adecuadamente esta función. A diferencia, dirían los federalistas, del Ejecutivo que tiene la espada, es decir, el monopolio del uso de la fuerza pública, y las legislaturas que tienen la moneda, es decir, El poder de la bolsa, el dicen. poder de la bolsa, el Poder Judicial no tiene ni una ni otra. Y entonces, para ejercer su función, necesita no solo una cuestión interna, subjetiva del juez, que decide únicamente apreciando el derecho y los hechos y no otras cuestiones indebidas, sino también una protección contra quienes tienen la espada y quienes tienen la bolsa. De hecho, más allá de lo teórico, en 1987, el Poder Reformador o Revisor de la Constitución, que es el órgano que se encarga de hacer reformas a nuestra Constitución Federal, reconoció ya por primera vez la independencia judicial a nivel local. Esto fue muy importante. Se reformó el artículo 116 en su fracción tercera. Y creo que las ideas detrás de por qué reformar la Constitución para estos efectos pueden responder muy bien a esta pregunta. Entonces, Poder Revisor, Reformador de la Constitución, se pregunta, necesito fortalecer a mi justicia local. ¿Cómo la fortalezco? Reconociendo la independencia judicial. Y entonces reconocen la independencia judicial en varias vertientes. Uno expresamente diciendo, las constituciones locales van a garantizar la independencia judicial. Establecen que tienen también la obligación de fijar cuál va a ser la duración de tus jueces. Y además, y esto bien importante, la posibilidad de ser reelectos, que nosotros conocemos más comúnmente como ratificados. Es decir, pasa un periodo breve donde van evaluando al juez. Si al final de ese periodo breve se ratifica, entonces ya no puedes separar al juzgador a menos que se incurran en responsabilidades graves, ¿no? Y esto es lo que conocemos como el principio de inamovilidad judicial. Y rescato de esta exposición de motivos
que justamente la inamovilidad judicial fue pensada, y este es el lenguaje que usa el Poder Revisor de la Constitución, para salvar a nuestros tribunales locales, estatales, municipales, de los caprichos de los gobernantes. Y de esta manera podríamos contar, por una parte, con seguridad jurídica de que nuestros tribunales van a resolver libres de presiones externas y, por otra, vamos a tener tribunales objetivos. Esto enriqueció mucho la manera en cómo entendemos, sobre todo, la independencia judicial. Y por eso algunos autores dicen, ¿cómo podríamos entender o resumir la independencia judicial? Y me gusta mucho la idea que tiene Aaron Barak, quien estuvo en la corte de Israel, que por cierto ahora está bajo un severo ataque y Sin ha duda. generado movilizaciones importantes De apoyo social. de apoyo social, que eso habla que la corte ha logrado generar confianza y legitimación. ¿Cómo la genera? No tienes espada, no tienes moneda, solo te queda las razones que expresas, que sean entendibles y que permitan generar confianza de que tú vas a ejercer tu labor. Oye, el caso de Israel, qué bueno que lo citas, Isidro, porque ha sido una movilización social modélica, me atrevo a calificarla de modélica a nivel internacional, porque ha salido en el New York Times, ha salido en prensa europea, bueno, en México lo hemos visto también, está en redes sociales, han salido miles de ciudadanos de Israel en apoyo a su poder judicial, a su Corte Suprema, para que no le recorten facultades, Así es. que es una iniciativa que está promoviéndose desde instancias gubernamentales. Y creo que podemos ver una cierta tendencia donde los poderes judiciales están bajo ataque. ¿Te refieres a nivel internacional? Así es. A No es nivel, un caso aislado el de Israel. no es un caso del lado de Israel. De hecho, ahorita hay argumentos fuertes también, por ejemplo, para quitarle funciones a la Suprema Corte de Estados Unidos. Ah, sí. Y así podemos ir hablando de otros ejemplos. El riesgo siempre está en cuando el tribunal se impone y es contrario a la agenda política, pues desde luego se vuelve un poder incómodo. Ahora, pero en aras al ejercicio de una función que tiene encomendada constitucionalmente, porque al final también en la propia exposición que hacían Madison, Jay y Hamilton en el Federalista, también queda muy claro que finalmente las personas juzgadoras son la última garantía efectiva de que la Constitución es norma suprema. Correcto. O sea, no hay otra forma, cuando las cosas no funcionan bien, y vaya que la historia nos suministra muchos ejemplos en la lógica del Estado Constitucional de Derecho, ¿a dónde voltea a ver la gente? Pues a sus jueces, a sus juezas, a sus cortes supremas, a sus tribunales constitucionales. Y, y es algo interesante. ¿Y por qué la voltean a ver? ¿Cómo se diferencia el poder judicial de otros poderes? ¿Será una cuestión de preparación? ¿Será verdaderamente que son gente muy sabia, Bueno, técnica. eruditas, técnicas, pero en la administración pública también hay perfiles técnicos? La confianza en el poder judicial, y esto tiene que ver con la independencia justamente y la inamovilidad o la estabilidad en el puesto, es el tipo de razones o deliberaciones que hace un juez o un tribunal y la distinguen totalmente de las decisiones y del modo de decidir que tiene el poder legislativo y el poder político. Y precisamente lo que requieren es que cuando tú resuelvas únicamente sujeto al derecho. Entonces, independencia judicial, dice Aaron Barak, significa sujeción absoluta del juez a la ley. Obviamente a la Constitución. La Constitución, la ley, es el único amo del juez. Y por ende la única lealtad que debe tener, que debemos tener como juzgadores, es a la Constitución. Entonces cuando se dice, es que el juez traicionó a tal, no, a lo único que pueden traicionar es a la Constitución, a la ley. Y precisamente porque la deliberación ya está, se distingue de lo que hacen otros poderes que propiamente actúan dentro de lo político. Y precisamente uno diría que una de las funciones primordiales, decía el Justice Breyer, de las constituciones es no solo establecer
las condiciones de vida y sujetar el poder a ciertas limitaciones, sino sobre todo excluir, elevar o sacar estos principios fundamentales de las vicisitudes políticas y de las batallas políticas. Entonces, cuando un asunto llega al tribunal, la independencia judicial es la batalla, ya no es una continuación de la batalla política. Ya no puedo atender argumentos políticos ni mayoritarios. Debo atender solamente a si una determinada acción o una determinada norma son conformes a derecho. Y para hacer eso, requiero estar libre de amenazas, de presiones, de inferencias Y seguro en tu trabajo. y, y seguridad en el trabajo. Oye, voy a citar a un autor que sé que te es muy querido, porque además viene citado en varias, en tres, conté tres, tal vez alguna más, notas a pie de página de la sentencia de la cual tú fuiste redactor, en el caso que ahorita vamos a plantear, que es Gustavo Zagreb. Citaste ahí Principios y Votos, este librito chiquito pero muy luminoso Zagrebelsky. Pero en alguna otra obra, Zagrebelsky decía, es que los jueces constitucionales militan en el partido de la Constitución. Fíjate en este concepto. Así es. Me pareció extraordinariamente afortunado, porque no es que ustedes sean asépticos, neutrales, o ustedes vivan en el vacío Eso es. y se escuden en una formalidad técnico-jurídica para no entrar en lo que pueden ser opciones de política pública o decisiones que, pues ni modo, tienes que afectar ciertos intereses. No. Dice Gustavo Cervez, y no se trata de asepsia, no se trata de una neutralidad absoluta, se trata de que desde la judicatura constitucional se lucha en favor de la Carta Magna. Y decía también, te traigo a colación otro autor, si me lo permites, Alexander Bickel, en ese libro fantástico, los años 60, The Less Dangerous Branch, ¿no? La rama menos peligrosa, ¿no? Cuando decía, bueno, es que las judicaturas tienen que servir de foro de las minorías. Si deben ser capaces de darle representación y lugar en el Estado constitucional a quien no lo encuentra en el legislativo, porque son minorías pequeñas e insulares, como se dijo en una sentencia de principios del siglo XX en una famosa nota a pie de página, y aquellas personas que ni por la mayoría en el Ejecutivo ni por la representación parlamentaria van a encontrar ecos a la lucha por sus propios derechos. ¿A dónde van a voltear a ver estas personas? ¿A ustedes? Es correcto. Y precisamente el valor de los tribunales es no atender a intereses mayoritarios o partidistas. De hecho, si así lo hicieran, no tendría sentido un poder judicial. Sería como dice... Ni legitimidad. Esa cita la pusiste en la sentencia, es de Sagres. Exacto. O sea, un tribunal político merecería pura y simplemente desaparecer. No nos sirve de nada. Decía Zagrebelsky, es como si fuera una tercera cámara legislativa. El eco de la política en el ámbito de la justicia no sirve para nada. Es correcto. Lo que necesitamos es un órgano que decida conforme a otras razones y que tenga pericia en determinar qué es lo que exige la ley, sobre todo la Constitución. Por eso, desde luego, no es un sentido peyorativo. Desde luego, los legisladores se deben a su electorado, hicieron promesas en campaña y tienen que responder a esas necesidades, a ese clamor. Pero el juez jamás. Si el juez decidiera atendiendo al aplauso popular, a la voluntad pública, al deseo mayoritario, entonces sería como seguir un canto de sirenas que va a acabar en desastre. ¿O a la presión política, hay decir? Desde luego, pero es decir, puede ser presión política, pero también presión desde el propio electorado. Sí. El juez debe saber que sus sentencias tarde o temprano van a ser muy impopulares hacia los otros poderes o hacia incluso la sociedad en general, precisamente por este rol de proteger a las minorías. Inclusive Hamilton por eso decía, el resistir o ir en contra de la voluntad popular requiere de una fortaleza fuera de lo común. Y para que los jueces puedan hacer esto, requieren estabilidad en el trabajo y una adecuada remuneración. No hay... Que no pueda reducirse, agrego. Eso es, que no pueda reducirse.
Desde luego, no solo individualmente, y para esto requerimos que los presupuestos permitan que los jueces cuenten con estas remuneraciones y se requieran todos los demás insumos materiales. Por ejemplo, en la última visita que hizo la relatora especial sobre independencia de magistrados y abogados de la ONU a México en el 2011, uno de los puntos que dijo precisamente es que el presupuesto del Poder Judicial Federal y de los locales no debería ser menor al 2% de la totalidad del Pero no estamos, no, hombre, estamos bien lejos de ahí. Según lo que informó la ministra presidenta recientemente, estábamos en el punto 46%, Pues, una cuarta parte. una cuarta parte. Entonces Entonces, estamos fuera de los parámetros. Este es un parámetro de ONU. así es un parámetro de uno que además parece de todo razonable, sobre todo en una sociedad que se ha convertido tan contenciosa como la mexicana, a diferencia de otras donde no exentas de litigios, pero donde se resuelven antes de llegar a una audiencia, donde tienen una cultura de la conciliación en diversas materias. Aquí no solo todo llega a juicio local, sino además siempre se va hasta el amparo directo. Y si se puede ir hasta el amparo directo en revisión ante la Suprema Corte, se va a agotar. Es el sueño de todo abogado y abogada, ¿no? Llevar nosotros hasta si me abren la puerta, ahí voy hasta la cocina, ¿verdad? Entonces, los jueces requieren de un adecuado presupuesto para la independencia judicial. ¿Y por qué requerimos independencia judicial? No es un derecho del juez, es una garantía social. La destinataria y beneficiaria de la independencia judicial, esto es bien importante que se entienda, es la sociedad. ¿Por qué? Porque con independencia que tú llegues o no a usar el aparato judicial, lo que quieres es que tus jueces resuelvan objetivamente y no por presiones externas o influencias indebidas. Por eso es importante cuidar la independencia judicial. Es en beneficio de todos. Esto garantiza una adecuada función judicial. No digo que no haya, porque me parece que sobran, al menos desde mi experiencia en el Poder Judicial Federal, pero también viendo ejemplos de jueces locales. Por ejemplo, está en Veracruz, la jueza Angélica. No es que no haya juezas y jueces valientes, que van a afrontar y decidir sin importar las consecuencias y si me remueven por mi decisión, que es lo que precisamente prohíbe la independencia judicial. El problema de esto, y que es lo que reflexionamos en esta sentencia, es que esas juezas y esos jueces asumen el desafío, pero ya presumiendo la derrota. Es decir, van a ser juezas que tarde o temprano van a ser sancionadas por esta ética, esta deontología de realizar bien su labor. Entonces, esto no es lo que podemos querer en un Estado constitucional. Es decir, que los jueces se vuelvan mártires en el sentido de... No, y además no se lo puedes racionalmente pedir a ningún ser humano que por hacer su trabajo asuman un grado tal de consecuencias que afecte su vida, su salud, vaya, todo su entorno, su ingreso, su carrera judicial de muchos años. No, no podemos pedir que sean héroes que estén dispuestos a inmolarse en el altar de la justicia. Tenemos que pedir que sean profesionales actualizados, rigurosos, que lleguen a la hora que tienen que llegar a su tribunal, que se vayan a la hora que se tienen que ir, que hagan su trabajo lo mejor posible y que lo hagan con todo el apoyo y con todas las garantías. Y en abono a lo que señalas, Isidro, déjame plantearte esto. Yo creo que si ustedes como personas juzgadoras duermen tranquilas, nosotros los ciudadanos dormiremos más tranquilos todavía. Pero si ustedes tienen problemas en su ejercicio jurisdiccional que les quitan el sueño, los más afectados vamos a ser nosotros. Entonces, aquí vamos todos en el mismo barco. Y aquí sí no es ni siquiera de mayorías ni minorías, aquí es para todos. Es correcto. Y además, me parece que el hecho de la crítica dura al Poder Judicial ha partido casi siempre de una visión muy romantizada de la democracia. Pues eres muy diplomático. Eres muy diplomático. Es decir, no, pero una visión, a ver, nada más aquí agrego otro, déjame traer a colación otro autor que sé que te gusta y sé que compartimos esta afición académica. Luigi Ferrajoli dice, los estados
contemporáneos son democracias, pero democracias constitucionales. Correcto. Cuando ya le agregamos ese adjetivo al sustantivo democracia, cambian. ¿Por qué? Ferrajoli dice, límites y vínculos, positivos y negativos. La democracia no puede abarcar todo el ámbito de decisiones del Estado mexicano o de cualquier Estado, sino que está acotado por aquello que se puede hacer y aquello lo que se puede decidir, dice Ferrajoli, la esfera de lo decidible y la esfera de lo indecidible. Y en la esfera de lo indecidible, los guardianes son ustedes. Es correcto. Ese es el papel. Y es que este es el argumento, ¿no? Es decir, ¿por qué estos servidores públicos que no fueron electos van a invalidar algo que fue emitido por personas que sí fueron electas, muchas veces por millones de mexicanos, que trae una legitimación democrática? ¿Por qué tienen este poder o esta facultad? Entonces, a esto habría que hacer varias anotaciones. Ya diste en el clavo en la primera. Bueno, hay que pensar qué es la democracia. Y hoy en día, la democracia, podría afirmar cualquier persona que me parezca razonablemente esté estudiando lo que es una democracia en un Estado constitucional, no se reduce ni se agota a la regla de mayorías, Correcto. Ni al momento del sufragio. ni al momento del sufragio. Yo voté por ti para que me representaras, pero no te di un cheque en blanco para todos los actos sucesivos. Bueno, a ver, estamos hablando, Isidro, de poderes constituidos, por tanto, sujetos a la Constitución. Es decir, ¿por qué se ejerce un control de cosas? No es que tú como magistrado federal te lo atribuyas. ¿A ti quién te faculta para llevar a cabo un control de constitucionalidad de leyes? La Constitución. Así es. Pero no solo te faculta, te obliga. Y en este caso, aún en cuestiones tan delicadas como es la política pública, entonces, si queremos hablar de intromisiones, de que el juez se mete en esferas que no le competen, como bien lo señalas, no solo es una intromisión permitida, sino mandatada constitucionalmente. Mandatada. La división, Así es, la división de poderes no implica que los otros poderes puedan violar la Constitución. Porque están sujetos a. Todos estamos sujetos. Ahora, también importante, control judicial no es supremacía judicial. No es lo mismo. No nos estamos poniendo encima de los otros poderes, pero sí estamos reconociendo que la Constitución está por encima de todos nosotros. Y ese pacto fundamental de lo no decidible, de lo indecidible, el coto vedado, como se le quiera llamar, eso tan importante tiene que ser respetado por la totalidad de las autoridades y por todos los actos que se emitan. Esto es lo que asegura un Estado de Derecho. Ahora, Isidro, la estructura del Estado mexicano es ciertamente compleja porque somos un país federal. Así es. Y eso comporta que haya esferas de competencia que tienen un alcance en todo el territorio de la República Mexicana y esferas de competencia que se limitan a cada entidad federativa que integran la Unión. Bueno, aquí viene el tema de la independencia judicial y la inamovilidad judicial locales. Tú citabas la reforma del 87, esa reforma que impulsa en su momento el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que bueno, es aprobada en estos términos, etcétera, pero que ha costado mucho construir, por razones de dinámica política, por razones de falta de fortaleza institucional, por razones de índole presupuestal, porque también vamos a decirlo con todas sus letras, no es el mismo apoyo presupuestal el que tiene el Poder Judicial de la Federación que los Poderes Judiciales locales. Tú sabes que hay una queja permanente en los Poderes Judiciales locales. Oigan, pues no nos alcanza y no tenemos los mismos, hasta salas de audiencia, los edificios del Poder Judicial Federal, en fin, las remuneraciones, muchas cosas. Ha costado mucho ya en el ámbito local, que es el tema que la sentencia que tuviste a bien dictar con tus compañeros del Tribunal Colegiado Circuito aborda, ha costado mucho. No estoy diciendo que lo hayamos logrado, ¿eh? Tan es así que ustedes tuvieron que entrar ahí a definir ciertos temas, ahorita no lo vas a platicar, pero ¿nos falta mucho? Es que en realidad no podemos presumir que todos los avances que se han hecho, no solo en el Poder Judicial, sino te diría en el Estado de Derecho, que esto ya es todo terreno ganado. Es una batalla continua,
y permanentes. No podemos descuidarnos y precisamente los jueces son los primeros en examinar que no haya retrocesos donde ya hubo avances. Entonces, por ejemplo, la relatora especial cuando vino en el 2011, precisamente una de las preocupaciones, así lo expresa, preocupaciones que tuvo de la justicia local, fue precisamente que vio demasiada intromisión de los ejecutivos locales en los poderes judiciales. ¿Eso está en un documento? Eso está en la visita a México del 2011 de la relatora especial. Dijo, es causa de preocupación la influencia que tiene el Ejecutivo local en los sistemas de justicia local. Incluso habló de extrañeza de la cercanía que tenían los magistrados locales con los ejecutivos locales en ciertos estados. Inclusive advirtió que prácticamente era el Ejecutivo quien tenía toda la injerencia para decir quién iban a ser sus magistrados de tu tribunal superior, quién iba a ser el presidente. Y entonces eso es causa de preocupación. Desde luego queremos un gobierno que trabaje de la misma mano y estamos todos para contribuir. Eso es bien importante. Pero las influencias indebidas de un poder a otro, pues siempre se resienten. Entonces, desde luego que el Poder Judicial local tiene estas carencias. El que lo hayas establecido en la Constitución no significa que mágicamente entonces ya se respete la carrera judicial, la estabilidad, la independencia, que los consejos de la judicatura locales actúen también de manera autónoma, entre otras cosas. En el caso que tuvimos, nos dimos a la tarea de analizar otras constituciones locales, además del Estado de México, y vimos en muchas que en realidad no tienen un verdadero sistema de inamovilidad judicial, sino respetuosamente un sistema de simulación de estabilidad en los juzgadores locales, sobre todo de primera instancia. Y Gravísimo. entonces, si es tu primer acercamiento como ciudadano a la justicia cotidiana y local, y estos jueces no gozan de estas garantías de estabilidad, pues la cosa no va a ir muy bien. No, no va a ir muy bien para nosotros como ciudadanos. Es correcto. Déjame hacer una pausa, no se vayan, estamos hablando con el magistrado federal Isidro Emanuel Muñoz de los principios de la independencia judicial y de esa vertiente ya más específica dentro del concepto de independencia que se llama inamovilidad judicial. Sobre esto vamos a seguir platicando. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación. Estamos platicando con el magistrado federal Isidro Emanuel Muñoz de la independencia judicial y de los principios de inamovilidad. Isidro, a ver, ustedes en el tribunal colegiado, en una sentencia de la cual tú fuiste ponente, estudian no en abstracto el concepto de independencia judicial, sino en concreto en una entidad federativa, que es el Estado de México, que tiene un sistema, ya ahorita tú nos lo vas a explicar con detalle, pero que conllevaba una suerte de ratificación permanente que en el caso de la persona de que se trata, que acude precisamente en busca de la protección y amparo de la justicia federal, él había sido juez durante más de 20 años y había pasado diversos procesos, 4 si mal no recuerdo. Así es. En donde uno dice, a ver, y ustedes lo analizan muy bien y ahí es donde te pido que nos ayudes a entender esto. Pues la ratificación debería en principio ser una, pero esto de que te estoy ratifique y ratifique y ratifique, ¿cómo se hace compatible o no? Ahí nos indicas todo el sentido del fallo federal con la inamovilidad y con la independencia. Cuéntanos. Sí, es un caso muy interesante que nos llega al tribunal. Es, como ya adelantaste para el auditorio, un juez de primera instancia en materia civil. Este juez llevaba ya 24 años en el cargo, 4 ratificaciones de 6 años cada una, y cuando llega la evaluación de su quinta ratificación, es separado del cargo. Y es separado del cargo por 2 razones. Porque le faltaban 3 décimas para la calificación necesaria en unas evaluaciones que le hacían, y porque tenía abierto un procedimiento de responsabilidades administrativas, solamente abierto. No se había desahogado, No se había fincado la no se había fincado y no era grave. Ahorita les platico en qué consistía. Entonces,
decide no ratificarlo por una quinta vez. Y, obviamente, inconforme con eso, promueve amparo indirecto. Llega con el juez de distrito y se impugnaba toralmente la afectación que se hacía, la falta de fundamentación y motivación, y por ahí se combatía la constitucionalidad de un artículo del reglamento que establecía precisamente que El reglamento de la escuela judicial, de la ¿verdad? escuela judicial que establecía que la calificación aprobatoria mínima era 8. Eso era. El juez de distrito no entra al tema de constitucionalidad porque dice, oye, al momento de determinar si debe o no ser ratificado, debiste ver varias cosas. La experiencia que ya tiene, los años que ya tiene, las visitas que le han hecho, los cursos de actualización, y lo único que te fijaste es que no aprobó la calificación y que se abrió esta investigación. Entonces, le dan el famoso amparo para efectos, que es decir, vuelve a emitir una decisión y con base en ello determina si procede o no sea ratificado. Inconforme con esto, viene otra vez este juez de primera instancia, llega al colegiado, el colegiado advierte el problema de este reglamento que establecía la calificación de 8 mínima, manda el asunto a la corte dice esto no es importante ni trascendente y regresa ya con la nueva integración del tribunal colegiado. Ahora, cuando llega al tribunal colegiado, notamos que detrás de todos estos argumentos, lo que quería decir el juez es que se le respetara precisamente el principio de inamovilidad judicial, que le reconoce expresamente el 116 fracción tercera. Y entonces cuando vemos este argumento, lo que nos planteamos es, bueno, este es un sistema donde te ratifican cada 6 años. La Corte ya nos permitió a los tribunales federales analizar oficiosamente la constitucionalidad de las normas que fueron aplicadas en el acto reclamado. Y si nosotros advertimos que una es contraria a la Constitución y a los derechos humanos que se encuentran reconocidos en tratados, la inaplicamos. No forma parte de la litis, pero nosotros la inaplicamos. Y entonces, lo primero que brinca es el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, que estaba vigente hasta 2021. Es importante decir que ya fue modificado y ahora ya hay un proceso de ratificación. Y este precepto, este artículo, lo que decía es que los jueces de primera instancia durarán en su encargo 6 años, después del cual podrán ser ratificados por el Consejo por periodos iguales. Entonces, cada 6 años venía una ratificación. Y consideramos que esto era inconstitucional y vaciaba de todo contenido el principio de inamovilidad judicial. Lo que te dice en no solo los precedentes de la Corte, sino la Corte Interamericana, los informes de la hora relator especial sobre independencia de magistrados y abogados, es precisamente que si bien es posible establecer como Estado procesos de evaluación, después del cual los jueces puedan ser ratificados o confirmados en el cargo, lo cierto es que una vez ratificados, deben gozar ya de inamovilidad judicial, que implica que solo los puedes separar por medidas disciplinarias graves. A Y ver, déjame aquí detenernos, Isidro, porque la sentencia me parece que es muy puntual y rigurosa en incluso anticiparse a la posible crítica de que, entonces, ¿qué va a pasar con alguien que ya sea sujeto a ratificación, adquiere inamovilidad, entonces se vuelve intocable? Que esa es una crítica que también hemos escuchado, que los famosos intocables de la justicia, ¿no? Pero ustedes son muy claros en decir, esto no exime, habiendo una persona juzgadora ganado su ratificación, de que responda en términos de sistemas de responsabilidad, porque está establecido en el título cuarto de la Constitución mexicana y lo citan ustedes. correcto, es importante que se sepa que inamovilidad no es sinónimo de impunidad. Inamovilidad, lo que es sinónimo es de seguridad en el empleo y libertad para decidir fuera o libre de presiones externas. Ahora, obviamente cuando tú ratificas porque te has asegurado que esta persona juzgadora cumple con los requisitos de excelencia, de imparcialidad, de honestidad, etcétera. Y tuviste 6 años para llevar a cabo esa verificación. Pero una vez que te ratifican, esos principios no desaparecen, sino siguen velando la función judicial. Entonces, ¿qué dijimos? Es que
para asegurar que tengas buenos jueces, no es necesario establecer una ratificación cada 6 años, porque ya tienes un sistema establecido en la Constitución Federal, en el artículo 108 y en el 109, fracción tercera, en donde se establece un sistema de responsabilidades administrativas cuando cualquier servidor público, como son los juzgadores, tienen conductas que son contrarias a la honradez, a la lealtad, a la eficiencia. Entonces, lo que sí significa es que alguien podría decir, bueno, pero estos sistemas solo son si el juez es corrupto, por así decirlo ampliamente, todos los tipos en que puede entrar corrupción de responsabilidades. Pero ¿qué pasa si es incompetente? Pues desde luego que también puede ser separado por notoria ineptitud, que es uno de los tipos que se hacen en la responsabilidad administrativa. Entonces, no es que se vuelvan intocables, es que más bien saben que la única razón por la cual los puede separar es por estas medidas disciplinarias graves derivadas de causas expresamente establecidas en ley, y diría la Corte Interamericana, por procedimientos justos realizados por órganos independientes. Ahora, ¿por qué se diferencia el régimen de responsabilidades de la ratificación? Este caso lo ilustra perfectamente. ¿Por qué separan al juez del cargo? Porque le faltaban 3 décimas para aprobar el examen y por un procedimiento de responsabilidad que se abrió porque encontraron varios expedientes que no estaban publicados o no estaban firmados o solo por su secretario. Y quienes estamos del lado de la función judicial sabe que eso no es porque no se hayan publicado las sentencias, sino por errores en el sistema que se sube y no se, el personal no sabe que no se subió bien, porque no jaló la firma electrónica avanzada. Estas razones respecto de un juzgador que estuvo 24 años, de manera alguna lo pueden llevar a la destitución. Cuando tienes un procedimiento de ratificación permanente, donde es periodos cortos y después evaluación y evaluación, esto es un perfecto pretexto para intimidar o amenazar al juez y removerlo por causas mucho más fáciles, gratuitas, ligeras, yo podría decir. Entonces, cuando tienes un sistema de múltiples ratificaciones donde no hay estabilidad, entonces, cuando esto entra por la puerta, la independencia judicial sale por la ventana. Pues es que la persona juzgadora está en el aire. Así es. O sea, nunca se siente, digamos, en plena posesión, lo voy a decir así, de su cargo, porque sabe que puede en la siguiente ratificación alguien decir, pero fíjate que aquí, o sea, y para afuera. Es una cuestión de castigos o recompensas. Sí. Y entonces, eso desde luego, como diría la Corte Interamericana o la propia relatora, el que tú tengas la libertad o haya una libre remoción de jueces tan fácil, esto genera dudas en cualquier persona de que ese juez, esa juzgadora, ha decidido sin temor a represalias. Sí, más bien puede uno sospechar que hay influencias o injerencias actuales o potenciales desde la esfera de la política, incluso desde la esfera de la política judicial. Correcto. Porque también hay una vertiente, Isidro, y ahí te pido un comentario si fuera posible, en el sentido de que la independencia judicial es externa, pero también interna. Así es. O sea, cada persona juzgadora es portadora de la independencia judicial. No nada más, digamos, hay un sentido institucional clásico, ¿no? Esto que tú mencionabas, la división de poderes, etcétera, pero luego hacia el interior también, porque puede haber presiones en donde de repente instancias superiores o órganos de administración del Poder Judicial, pues le digan a una persona juzgadora, oye, yo creo que este asunto hay que verlo con mucha atención, yo creo que cuidado aquí, yo creo que aguas, ¿verdad? O échame la mano de este lado. Y eso también es contrario a la independencia judicial. Desde luego. Y por eso el perfil del juzgador, de quienes llegan a este cargo, es imprescindible. Desde luego, valorar y evaluar la ética que tiene el juzgador. Es una deontología exacerbada la que tiene un juez. Son deberes no solo de conducirse de una manera en el tribunal, sino fuera del tribunal. Y puede ser sancionado. La función te sigue. Por eso se veía en la antigüedad los jueces vestidos de negro, la sobriedad, fuera de la sociedad. No me voy a involucrar en lo anecdótico. Siempre contaba el ministro en retiro, José Ramón Cosío,
que lo invitaban a ciertas tertulias. Y cuando lo designan ministro, deja de ir y le dicen, oye, qué payaso, ¿no? O sea, ya no nos pelas. Ya eres ministro, ya Ministro, te ¿no? nombraron, Ya te te nombraron. sientes muy importante. Y le decían, no, es que ya hay ciertos eventos sociales donde ya no debo ir, prudencialmente. Eso se nos exige, y por ejemplo, yo se lo digo no solo entre titulares, sino a mi personal. Ustedes forman parte del Poder Judicial. Para bien o para mal, lo que hagan fuera del tribunal refleja en todos nosotros. Entonces tenemos que tener esta ética. Un imprescindible, por ejemplo, para los tribunales revisores es que no somos superiores jerárquicos de los inferiores. No hay una relación de jerarquía. Vamos a revisar si lo que se hizo a nuestro juicio está conforme a derecho, pero nosotros no tenemos por qué inmiscuirnos en la decisión que van a emitir. Entonces no son los jefes de los jueces de distrito, por ejemplo. Eso es. Ni la Corte nuestros jefes de los tribunales colegiados. Ahora, si es necesario establecer algún tipo de comunicación sobre una decisión, tiene que ser para una cosa y una sola cosa. Te aviso que tienes el respaldo institucional para resolver conforme a derecho. Y si llegan presiones, estamos todos unidos. Por eso decía la ministra Piña, somos una sola voz. Y eso dignifica también. Entonces, desde luego, es muy importante la parte subjetiva, interna, de la independencia judicial, pero insisto, aunque ésta se acate perfectamente, si falta la institucional, entonces está perdido el poder. Y esto es muy grave para los ciudadanos. Por eso se insiste tanto en la estabilidad y en la seguridad de los jueces como garantía social. Es decir, es algo que nos beneficia a todos, absolutamente a todos, para seguir manteniendo precisamente esta confianza que se tiene en la ciudadanía, que ahora vemos en Israel y que aspiramos también los jueces a generar esa confianza en la gente. No necesariamente solo la Suprema Corte con estos megacasos, ¿no? El Laguna Carpintero, el caso Cassés, etcétera. Pero en los del día a día, podrías platicar, y lo has hecho en estos programas, desde que evitas que una mujer sea despedida solo porque está embarazada, desde que permites que alguien reciba su pensión, todas ¿Las vacunas? las vacunas, ¿qué ha hecho el Poder Judicial por el pueblo? Hay que ver cada uno de los expedientes y vamos a encontrar ejemplos claros de beneficios Millones. a personas, Millones. y eso sensibiliza. Cada una de nuestras resoluciones al menos brinda paz, si acaso, en el mejor de los casos, justicia, pero en muchas vemos atropellos. A nosotros que estamos del lado de la materia administrativa, nos toca. Si no vienen al Poder Judicial, no les reconocen el derecho, algo que tienen. Gente, lo hemos visto, que 3, 4 meses ni le contestan la petición de la pensión. Y son gente que es su mínimo vital. No, pues lo necesitan. Exacto. Entonces, esto es lo que genera confianza y sí lo que hemos percibido es que la gente ya no va y le reclama a su regidor, a su presidente municipal, ni mucho menos a su diputado. Va y lo presenta al Poder Judicial porque sabe que va a encontrar una respuesta y que puede encontrar una protección de la justicia federal. Y esto ya deja de ser teórico, hipotético, y ahora con las facilidades que tiene el juicio de amparo, en el entendido de cómo de diversas perspectivas, el ciudadano de a pie puede venir y los jueces tienen esta función de facilitar todo el procedimiento para que en este caso se respete la dignidad de las personas. Oye, Isidro, en la sentencia de la cual tú fuiste ponente, que ahorita generosamente nos estás compartiendo el criterio, hay también en diversos apartados, me llamó mucho la atención y te lo quiero plantear, una invocación de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que en América Latina el tema de la independencia judicial pues, ha estado bajo asedio, tú mismo lo comentabas al inicio, en el caso de Israel, pero hemos vivido episodios en América Latina bochornosos. Así es. Ha habido cosas gravísimas que han determinado la pérdida de la vida. Han matado juezas, han matado jueces, o sea, han desde luego
despedido personas juzgadoras, han cerrado tribunales, han pretendido cerrar cortes supremas. Hemos visto en la historia reciente de América Latina catecos. Em, ¿Por qué invocar, por qué voltear a ver también esta parte de, que es una fuente formal del derecho? Es decir, entiendo esa parte, pero a mí me pareció extraordinariamente enriquecedor. ¿Qué fue lo que te lleva a ti a asomarte a estos criterios? Es interesante la pregunta. Por ejemplo, citamos el caso Reverón Trujillo, que en Venezuela destituyen a una jueza, la destituyen mal y no la restablecen en su trabajo. Pero más allá del caso concreto, dirán, bueno, pues esto no es tan aplicable al caso que tú estás resolviendo. Pero los principios con base en los cuales la Corte Interamericana determina cuál es el alcance de la independencia judicial, del principio de inamovilidad, esos son muy enriquecedores. Y a mí me parece que si queremos ser cortes deliberativas y dialógicas, tenemos que ser tribunales cosmopolitas, en el mejor de los sentidos. Es decir, no vamos a estas fuentes, ya a mí se me hace ocioso el debate, ¿es vinculante, no es vinculante, No, es bueno, obligatorio, es no, orientado? afortunadamente ya Depende. se superó, ¿no? Exacto, estuvo el Estado de México presente, etcétera. Dimos buenos pasos con la Corte Interamericana, aunque en el sistema universal a veces los informes o las observaciones generales dicen, bueno, pero no podemos aplicar la jurisprudencia, pero eso no importa. Lo que sí importa es acudir al derecho internacional e inclusive al derecho comparado constitucional, no por si es vinculante o no, por la riqueza de sus argumentos. Entonces, es como una especie de sabiduría acumulada, sobre todo de organismos expertos, que nos hacen no empezar desde cero a los tribunales y nos permiten entender mejor no solo el problema que se nos plantean, sino, dirían algunos autores, cuando volteamos a ver el derecho constitucional nos entendemos mejor a nosotros mismos, porque hay principios, hay aplicaciones de justicia y nociones morales de justicia que son compartidas por la comunidad internacional como un todo. Y entonces, precisamente en estos casos de asedio, es importante ver cómo han respondido, cómo han tenido la concepción de los principios y a partir de ello es mucho más fácil deliberar que solamente quedarnos con los precedentes nacionales muy valiosos Sí, 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 que los hay y que están citados. y que Están están citados citados. también en tu sentencia. Traíamos a colación fuera de cámaras un caso que se resolvió pues ya desde una controversia constitucional de 2005. Así es, Por ahí recuerdo también un famoso caso en relación al Poder Judicial del Estado de Jalisco del 2006, es correcto. con una intervención del ministro Cosío, también creo recordar. En fin, la verdad es que ha habido un trabajo intenso. La sentencia de la cual tú fuiste ponente se instala en ese desarrollo histórico de la defensa de la independencia judicial local, pero a mí me parece que, como muy bien lo dices, el apoyarse en una reflexión como con el prestigio, el peso y el carácter vinculante que tiene la Corte Interamericana, sí ya representa un nivel más avanzado. O sea, Así es. creo que sí es una mirada cosmopolita, creo que es el ejercicio de una función judicial que se atreve a mirar al tú por tú a un tribunal transnacional, que se atreve a mirar del tú por tú y decir, oye, tus criterios me son útiles, me los tomo primero los conozco. Segundo, sé identificar las analogías con el caso que estoy yo ahorita analizando para traerlo a colación. Y tercero, lo aplico y lo respeto. Pues ese es un mensaje extraordinariamente encomiable. Parece que es un mensaje extraordinariamente positivo. Y en el caso de qué se trata, en tu sentencia le lograste dar ese significado. Y además podemos encontrar respuestas a preguntas que no se han hecho a nivel nacional o no se han respondido del todo. Una de estas era muy clara la directriz, no solo de la Corte Interamericana, sino de la relatora, y esto es bien importante. El informe de la relatora no entra en nada de vinculación. Sin embargo, si tienes a una persona experta que está visitando países, recopilando información sobre esto y emitiendo informes, pues tiene un peso argumentativo importante y para justificar la sentencia. Y a lo que llega tanto la relatora como la Corte Interamericana es permisible la ratificación siempre y cuando no sea prorrogado. Una única vez para ratificar y después de eso, inamovilidad. Eso contesta el caso. A ver, en esa lógica,
el Tribunal Colegiado Circuito del cual tú formas parte y que resolvió este asunto por votación unánime de sus integrantes, cabe decir también, Eso es. le está mandando un mensaje, así lo quiero entender, Isidro, pero te pido que seas tan amable en su caso de confirmarlo, hacia todos los poderes legislativos locales, porque habrá cosas que habrá que afinar también ahí, ¿no? Este, O sea, ustedes ya establecieron el cómo sí, así es. con base en estas consideraciones. Es correcto. Y tocas un punto muy importante. Cuando los jueces emitimos un precedente, desde luego estamos pensando primero en las partes, pero también en las repercusiones que tiene el precedente. Y sobre todo en materia de principios constitucionales de derechos humanos, creo que quien ilustra muy bien esto es el doctor Sergio García Ramírez, en un voto concurrente exquisito, el caso La Cantuta, donde dice que las sentencias en materia de derechos humanos deben ser profundamente aleccionadoras. Entonces, nuestro deber como Poder Judicial es de alguna manera iluminar, ilustrar a las autoridades de qué sí se puede y qué no se puede. Más allá del caso específico, es una cuestión de determinar cómo en este caso funciona la independencia judicial a nivel local y esto trazar el camino para otras entidades federativas que puedan y tienen las mismas deficiencias, inclusive a nivel constitucional local. Sí. Entonces, esto es muy importante. Insisto, tenemos que hacer que la Constitución tenga una aplicación práctica. Y eso lo hacemos a través de este tipo de sentencias. De poco sirve que desde el 87 esté la independencia, garantizada la independencia judicial, el principio de inamovilidad, si hoy en 2024 seguimos con las mismas deficiencias. Y ahí es importante apuntar a eso. ¿Por qué? No por la superioridad moral, porque estamos en una torre de marfil. Al contrario, vivimos en el país, sabemos los retos que se tienen en la vida cotidiana, somos jueces y cuando juzgamos también somos juzgados. Pero lo cierto es que cuando emitimos este tipo de directrices, apuntamos siempre a algo que por lo menos es lo que yo les he expresado a mis colegas. Nuestros precedentes tienen que siempre tender a ser un gobierno más eficiente. Y no hay gobierno más eficiente que aquel que acata la Constitución y la dignidad humana. A eso apuntamos, no estamos condenando, es un diálogo en realidad, si se quiere ver así, es un diálogo. Tú tomaste una decisión como legislatura, yo te aviso cómo la Constitución te dice que esto no es permisible, te digo cómo sí y te justifico por qué sí y te digo la importancia, en este caso, de que se respete la independencia judicial. Tener jueces imparciales, independientes, nos conviene a todos. Con esa idea nos quedamos. Isidro Emanuel Muñoz, magistrado de circuito, magistrado federal. Gracias, gracias por estas consideraciones y por compartirnos tu tiempo y tu experiencia. Gracias a ti, doctor. Gracias. Y gracias a usted que hace posible este programa especial del canal del Poder Judicial de la Federación, en el cual analizamos el tema de la inamovilidad de los jueces, particularmente en el ámbito de las entidades federativas. Gracias y hasta pronto.